¿Qué tal? Vamos a continuar. Lo último que vimos fue la versión 1 de la desigualdad de Young, que, como se explicó, tenía dos significados importantes. Me hablaba de la continuidad de la convolución, pero como un operador entre espacios de Banach, entre L1 cruz LP en LP, y además me decía que era suficiente pedirle a F en L1 y a G en LP para que la convolución estuviera definida en casi todo punto, porque en tal caso estaba en LP, y estar en LP quiere decir que tus valores son finitos en casi todo punto. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a definir los regularizadores, ¿sí? Vamos a ver qué tienen que ver con la convolución. Los regularizadores, ¿por qué el nombre? ¿Por qué se llaman así? Lo van a entender en un par de lecciones. ¿Ok? Vamos a definir la función eta, que es C0 infinito sobre todo Rn, de esta manera. Eta es una constante por e a la 1 sobre x al cuadrado, o sea, la norma euclidiana al cuadrado menos 1, si x está en la bola unitaria concentra en 0, y 0 si x es mayor o igual a 1, en norma. Y donde la constante c se escoge de tal manera que esto esté normalizado, ¿sí? O sea, que su integral de 1. Es decir, la constante c no depende de nada más que de la dimensión. ¿Va? Es una función de n. Ok. Importante, ¿por qué es que esto es C0 infinito? Ok, ya saben. Cuando haga estas preguntas, contéstenselas, pónganle pausa, contéstenselas. Y ya si no, o si de plano no saben, o si ya saben, ahora sí, continúen el video. La razón por la que es C0 infinito es porque es una función conocida que es C infinito, de entrada, ¿ok? ¿Y por qué C0? Bueno, obviamente tiene soporte, ¿no? Tiene soporte compacto, ¿sí? Tiene soporte compacto porque pues estoy diciendo que fuera de la bola de radio 1 vale 0. Entonces tiene soporte compacto, definitivamente. ¿Es continua? Sí, es continua, ¿no? Porque, fíjense, si x tiende a 1 por la izquierda, la norma de x tiende a 1 por la izquierda, esto de aquí es menor que 0. Entonces esto tiene un signo, tiene e a la menos 1 entre lo que sea, vamos a ponerle s. Y s va tendiendo a 0. Esto tiende a 0, esto tiende a menos infinito entonces, y entonces esto tiende a 0 si s tiende a 0. ¿Sale? Es decir, si x al cuadrado menos 1 tiende a 0. ¿Ok? O, que es lo mismo decir, si x tiende a 1 por la izquierda, en norma euclidiana. ¿Va? Entonces, es continua y con soporte compacto. La pregunta es, ¿por qué es que es C infinito? ¿Por qué C infinito? También ya lo saben. Fíjense, vamos a definir la función eta 0 de R como la constante, no importa en esto, e a la menos 1 entre R, cuando R es distinto de 0, y 0 cuando R es igual a 0. Esa función es famosísima en cálculo, ya la conocen. Es C infinito, ¿por qué? Se prueba inductivamente, ¿ok? Se prueba con L'Hopital y con inducción. Tienen que calcular el coeficiente de Newton, tomar el límite cada vez, pero es fácil hacerlo, ¿ok? Con inducción. El chiste de esta función es que es el ejemplo de una función que es C infinito pero no analítica, por eso es que es famosa. Ajá. Es C infinito pero no analítica. La prueba la vieron en cálculo, está en el Courant, en el volumen 1 del Courant. Ahí chequenla. ¿Sí? Entonces, esta función es C infinito. Pero fíjense que realmente esto se parece a esto, pero salvo si además hacen R
igual a x al cuadrado, más bien a 1 menos x al cuadrado. Es decir, van a ustedes a componer dos funciones. La función r de x, que va a ser esta, la van a componer con esta, ¿ok? ¿Sale? Y van a obtener la función eta, ¿ok? Entonces, ¿por qué es que es c infinito? Bueno, porque este es c infinito y esto es un polinomio, ¿no? Es un polinomio cuadrático, que hay más c infinito que esto. Composición de c infinito es c infinito, ¿sí? Entonces esto, con esto, composición de c infinitos, me da c infinito, tiene soporte compacto y por lo tanto la eta es una función c infinito con soporte compacto, ¿sí? Bien. Y aquí no nada más es r distinta de 0, es en particular r positiva, ¿eh? Bien, segunda parte de la definición. Para epsilon mayor a 0, definimos eta epsilon de x como 1 entre epsilon a la n por eta de x entre epsilon, ¿ok? Y la función eta epsilon de x se llama alisador de Friedrichs, ¿ok? O regularizador estándar. ¿Sale? Alisador de Friedrichs o regularizador estándar. ¿Va? Muy importante. Entonces, esta función no es más que un escalamiento multiplicado por un escalar de la eta original, ¿sí? ¿Qué propiedades tiene? ¿Qué hace? De entrada, al meter este cambio aquí, lo que haces es reescalar los ejes, ¿no? ¿Ok? Entonces, fíjense, si esta tenía soporte compacto en la bola unitaria, ¿dónde está el soporte de esta? ¿Ok? Notemos que, según la definición, ahí dice que si x entre epsilon es menor a 1, entonces, o más bien vamos a hacerlo así, que si x entre epsilon es mayor o igual a 1, entonces eta de x entre epsilon vale 0, ¿ok? Lo que implica que entonces eta epsilon de x vale 0. Por lo tanto, el soporte de la función eta epsilon de x está contenido, y no nada más está contenido, es de hecho igual, ahí se ve por la definición, es igual a la bola de radio epsilon con centro en 0, cerrada. ¿Sale? El soporte del alisador de Friedrichs es la bola cerrada de radio epsilon con centro en 0. ¿Ok? Entonces, esta función tiene soporte en la bola de radio epsilon. Ustedes se imaginarán por qué le pongo epsilon. Epsilon en algún momento lo voy a querer hacer menor, más pequeño, y lo voy a querer mandar a 0, como siempre, ¿no? Entonces, si ustedes toman epsilon como parámetro, la sucesión eta epsilon, ¿qué le va pasando a sus soportes? Si epsilon tiende a 0, se van haciendo cada vez más y más y más pequeños. ¿Sale? ¿Okay? Pero, y tomen en cuenta eso. Y hay una segunda observación.
Fíjense. Notemos que ¿cuánto me da la integral de Rn de eta epsilon de x de x? Bueno, por definición, fíjense que esto es la integral sobre la bola de 1 entre epsilon a la n por la constante que normaliza la integral por e evaluada en x entre epsilon, que es epsilon al cuadrado, sobre la norma de x al cuadrado menos epsilon al cuadrado, ¿sí? Respecto de x, ¿va? Entonces, ¿por qué? Porque por la observación de acá, si yo quiero integrar esto en todo Rn, lo único que importa en la integral es el soporte, es la integral sobre el soporte, porque fuera de ella vale 0. Ajá. Y sobre el soporte la función vale esto. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo sacando las constantes que c entre epsilon a la n por la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en 0 de e al epsilon al cuadrado sobre x al cuadrado menos epsilon al cuadrado respecto de x, ¿no? Vamos a hacer un cambio de variable. Si hacemos el cambio de variable x igual a epsilon y, ¿qué me hace este cambio de variable? ¿A dónde me manda? Otra vez, denle pausa. Conviertan la integral por su cuenta. Y si no pueden, ahora sí, vamos a ver cómo la cambiamos. Ese mapeo, vamos a aplicar el teorema de cambio variable. Ese mapeo necesito ver a dónde me manda la bola de radio epsilon con centro en 0. ¿A dónde la manda este mapeo? Contéstense ustedes esto. Bueno, lo manda a la bola unitaria de radio, de la bola unitaria con centro en 0. ¿Cómo se dan cuenta de eso? Aquí lo dice, fíjense. La norma de x, si estás haciendo este cambio de variable, la norma de x, que debe ser menor o igual, menor a epsilon más bien, pues la estás sustituyendo entonces por, estás introduciendo la variable y más bien. Esto de aquí debe ser menor a epsilon, lo que implica que la norma de y es menor a 1, es decir, la variable y varía entre 0, la norma entre 0 y 1, es decir, estoy mapeando la bola de radio epsilon con centro en 0 en la bola de radio 1 con centro en 0. ¿Sí? ¿Quién es el jacobiano de este mapeo? ¿Okay? En sí hay que usar coordenadas polares, pero el jacobiano de este mapeo, acuérdense siempre de esto, acuérdense, la medida, vamos a ponerlo así, el volumen de la bola de radio epsilon con centro en 0, siempre es, ya usé esto hace tiempo, epsilon a la n por la medida de la bola unitaria con centro en 0. Estas fórmulas son importantísimas. De hecho, con estas fórmulas es que construyen la fórmula de coordenadas polares en teoría de la medida, la cual también debieron de haber visto en cálculo. Coordenadas polares en Rn. Ajá. ¿Qué me está diciendo esta fórmula? Que si yo cambio una bola de radio 1 a una de radio epsilon, el jacobiano, este es el jacobiano, epsilon a la n, ¿sí? Entonces, esta integral, con ese cambio de variable, se hace, entonces vamos a ponerlo así, entonces, la integral en Rn de eta epsilon de x es c por epsilon a la n, la integral ahora sobre la bola unitaria con centro en 0, y sustituyo aquí y me queda e a la 1 sobre y cuadrada menos 1 por el jacobiano que es epsilon a la n respecto de y. ¿Ok? Y esto, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esto de acá? Fíjense, epsilon a la n arriba, abajo se me va y me queda la constante por esto. Esto vale 1, porque esto de acá
es el alisador de Friedrichs, nada más que sin la epsilon, es la eta sobre la bola unitaria, y construimos la C de tal manera que eso me dé 1 para toda epsilon. Entonces vean lo que está pasando. Ajá. Combinen esta observación con la anterior, con la del soporte. Me está diciendo, esta función de entrada es no negativa, ¿no? Me está diciendo, si tú te agarras la bola de radio 1, por ejemplo, empezamos con esa. Ahí está la bola unitaria. Aquí está la eta, ¿no? La eta es algo así, ¿sale? Porque vale 0 aquí y fuera de la bola vale 0, ¿no? En la frontera de la bola vale 0, fuera de la bola vale 0 y aquí vale esto. Integra 1, es decir, este volumen vale 1, ¿sí? Pero fíjense, si ustedes cambian la epsilon, si la van haciendo más chica, ahora eta epsilon, se fijan en eta epsilon y epsilon lo mandan a 0. Entonces el soporte, que damos que es la bola de radio epsilon, se hace más pequeño. Aquí viene a ser. Pero la función sigue integrando 1, es decir, debe tener el mismo volumen bajo su gráfica. Lo que quiere decir que si hace eso, entonces la función debe crecer. Entonces ahora la función hace esto, ¿no? Y si epsilon es más pequeño, se va así, ¿ok? Y más pequeño, así se va, ¿sale? Se ve claro de la definición de la eta epsilon, porque tiene el factor 1 entre epsilon a la n, y entre más pequeño es este factor, entre más pequeña es la epsilon, más grande es este factor, ¿no? ¿Qué me está diciendo esto? En sus cursos de ecuaciones ordinarias, de hecho debieron de haber visto algo así, los físicos lo ven también, es algo que le llaman sucesión de tipo delta de Dirac, ¿ok? Lo que vamos a ver nosotros es que de hecho esta sucesión converge a la delta de Dirac, pero en la topología débil estrella. Esa definición que ustedes les dan en ecuaciones ordinarias, en mecánica cuántica, en electro, de la delta de Dirac, es falsa, no es una definición. No, ustedes les dijeron, la delta de Dirac del punto x0 en x, muchas veces los físicos la denotan así, x0, x, es la que vale infinito si x es igual a x0 y 0 cuando x es distinto de x0. Así se las definen y les dicen, y además les están dando dos condiciones para su definición. Es la función que cuando la integro en Rn, por ejemplo, delta de x0 menos x contra la función f de x da f en x0. Acuérdense, lo vieron en ordinarias, lo debieron de haber visto, es cálculo simbólico. Aunque esto está mal, esto no es congruente. ¿Por qué? Porque si estás diciendo que esta función es 0 en casi todo punto, el único punto donde no vale 0 vale infinito, si no me importa, eso no me importa, pero vale 0 en casi todos lados. Su integral debe ser 0 y aún así está integrando algo que es distinto de 0. Esto es contradictorio, ¿ok? Pero esto es parte de lo que le llaman cálculo simbólico de Heaviside, el cual es útil para manipulaciones algebraicas y cálculos, lo cual deben conocer. Ajá. Nosotros vamos a ver que esta primera que puse aquí, la primera definición, la que le hace ver como un tipo de función característica, como más bien como la medida de Dirac, la que le da esta apariencia de función característica realmente es esto. Realmente lo que vamos a ver es que hay sucesiones que tienen esta propiedad, digamos, que van creciendo, van decreciendo su soporte y van creciendo, y van creciendo, y van creciendo. Y entonces parece que
en algún momento se hacen infinito en un solo punto y se hacen cero en todos lados, ¿no? Entonces vamos a ver que este tipo de sucesiones convergen a la delta de Dirac, pero en una topología especial. Y vamos a ver por otro lado, fíjense, por otro lado vamos a ver que la delta de Dirac es la distribución que no se escribe así, no viene de ninguna función, es la distribución que es el ejemplo de una distribución que no viene de ninguna función, ¿ok? Entonces, las dos están mal, son pero sirven para cálculo simbólico, ¿eh? Eso sí, y debieron de haberlo aprendido. Es cuando ven el tema de transformar de Laplace. Bien, entonces, eso le pasa al alisador de Frerichs. Va a ser, lo vamos a mostrar adecuadamente, va a ser una sucesión tipo delta. ¿Va? Definición 3. Sea omega contenido en Rn, posiblemente Rn abierto, y una F L1 log sobre omega. Definimos para cada epsilon positiva omega epsilon como el conjunto de todas las x en omega, tal es que la distancia de x a omega complemento es mayor a epsilon. Y definimos la función f sub epsilon, que va de omega epsilon a r o a c, no importa si le ponen r o c a esto, ¿sí? El codominio, todo lo que hemos hecho vale si le ponen r o c al codominio, no importa. Dada por f epsilon de x es la integral sobre omega de eta epsilon de x menos y f de y, ¿ok? Para todo x en omega epsilon. Y esta familia f epsilon, cuando epsilon es positivo, se llama regularización de f o familia regularizadora de f. ¿Sale? Regularización de f o familia regularizadora de f. ¿Va? Ok. Hay varias cosas que comentar aquí. ¿Por qué el conjunto omega epsilon tengo que definirlo? ¿Por qué se tiene que definir? ¿Cuál es el punto de omega epsilon para que yo pueda definir f epsilon? Fíjense que la f epsilon, aquí está, parece una convolución, ¿no? ¿Sí o no? Pero no es. ¿Por qué no es? Ya saben, denle pausa y contéstense eso. ¿Por qué no es una convolución? Ahí les va por qué. No está integrado en todo Rn. Me van a decir, ¿y eso qué? Para que yo tenga esas propiedades bobas que probamos al principio de las convoluciones, de que es conmutativa, asociativa, invariante bajo traslaciones, o sea, la traslación entra y sale como quiere, más bien. Para que todo eso valga, necesitas estar en Rn. ¿Sí o no? ¿Por qué?
Si ustedes tratan de hacer una traslación aquí, si meten una traslación por z acá, no es nada más decir, ay, pues meto la traslación aquí. No, ¿por qué? Porque si meten la traslación, se van a salir de omega. ¿Ok? Se van a salir. No pueden meter la traslación aquí o aquí. Por ejemplo, métanla aquí. Es decir, no se va a cumplir que la traslación de esto sea la integral de la traslación de esto y que sea igual a la integral de la traslación de esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la f, si la trasladas, la y ya no va a estar variando en todo omega. ¿Por qué? Porque la f está definida nada más sobre omega. Lo mismo con la convolución, con la conmutatividad. Para la conmutatividad, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el cambio de variable x menos y igual a z. Y eso entonces le cambia a la y, la hace f en y y va a z menos x. El mismo problema. Esto, para que tú lo evalúes, necesitarías definir que f también está definida en traslaciones de omega, o sea, fuera de omega. Pero no es cierto. Yo les estoy dando una función L1 log sobre omega. Si omega fuera todo Rn, esto es exactamente una convolución. Pero si omega es un abierto, contenido en Rn, contenido estrictamente, entonces no vale. Entonces, conmutatividad realmente no vale. La traslación no vale, realmente ninguna de ellas vale. ¿Sí? El soporte sí vale. ¿Okay? Lo vamos a ver. Por eso es que necesito definir el conjunto omega epsilon. Al menos yo. Hay libros que no lo definen. ¿Por qué no lo definen? Yo digo que es porque son holgazanes. Es medio complicado. Cuando ves la función f epsilon definida sobre omega epsilon y ves esta definición de omega epsilon, dices, para entender esta función, ¿no? ¿Por qué carajos defines el conjunto así? Fíjense, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo esta definición? Me está diciendo, fíjate en omega. Fíjate en omega. ¿Sale? Fíjate en omega. Si omega fuera Rn, no hay problema. ¿Ok? Si omega es Rn, no hay ningún problema. Ahorita van a ver. Pero si omega es abierto en Rn, un abierto contenido propiamente, no hay ningún. Vamos a ver qué pasa. Me está diciendo, son todas las x en omega tales que la distancia de x al complemento de omega es mayor a epsilon. Entonces, ¿dónde está el complemento? Aquí. ¿No? Incluso la frontera, ¿no? Incluso la frontera, porque el conjunto es abierto. ¿Va? Entonces me dice, la distancia aquí a la frontera, que es, ahí empieza el complemento, es mayor a epsilon. O sea, aquí está epsilon y más bien los puntos x empiezan acá. ¿Qué es lo que haces? Pues aplicas este argumento a cada pedazo. Es decir, el conjunto omega epsilon traza omega desde adentro, pero está contenido propiamente. Es esto. Este es omega epsilon. Si esta es la epsilon dada. ¿Sale? Si es la epsilon dada, ese es omega epsilon. Igual y no se ve tan bien el dibujo, pero lo que intenta hacer es este mismo conjunto, nada más que más chiquito, como sí, pues, achicado en omega, ¿sale? Contraído, ¿sí? Digamos, lo hice pequeño en omega, ¿va? Eso es lo que es, nada más. ¿Por qué? Otra vez, la pregunta es, ¿por qué necesito este conjunto? Fíjense. Este conjunto tiene la propiedad, o vamos a ver primero. ¿Qué propiedad tiene topológicamente este conjunto? Yo digo que es abierto.
este conjunto es abierto. ¿Por qué? Bueno, ya habíamos visto que esta función es continua, ¿no? Entonces la imagen inversa de abiertos es abierta. Entonces omega epsilon es un abierto, ¿sale? Este también es un abierto. Y es un abierto contenido propiamente en omega. Entonces, vamos a escribir eso antes de que diga lo demás. ¿Sí? Vámonos acá. ¿Sale? Ahí. Observaciones. Primero, para cada epsilon mayor a 0, el conjunto omega epsilon es abierto. ¿Ok? Pues la función, que ya la conocemos, que manda x en omega a la distancia de x a omega complemento, es continua. ¿Sale? 2. Ahora sí, fíjense. Aquí ya sabemos cómo se ve omega epsilon. Vamos a agarrarnos una x aquí en omega epsilon. ¿Qué propiedad tiene? Esta distancia de aquí, de x hasta acá, debe ser al menos epsilon, ¿no? Entonces fíjense, esta x, aquí me quedó muy grande. Es por el dibujo. Vamos a hacerlo mejor acá. Esta x de acá, digamos, aquí. Esta x, esta distancia, debe ser epsilon, ¿no? La bola, si ustedes trazan la bola con centro en x, jamás sale. Jamás sale. ¿Ok? Para epsilon, suficientemente pequeño. ¿Ok? Obviamente, cuando yo pongo aquí epsilon es porque están pensando en epsilon pequeñas, ¿sí? Yo podría pensar claramente en una epsilon enorme, ¿no? Entonces podría pensar en la bola de radio epsilon y epsilon enorme, ¿no? Y agarrarme un buen pedazo de omega. Pero ese no es el punto, ese no es el punto. El punto es que piensen en epsilon muy pequeña, ¿sí? Entonces, si están pensando que epsilon es muy pequeña, y aquí está omega, por acá va a estar omega epsilon, y si la epsilon es muy pequeña, lo que está diciéndome es que las bolas de radio epsilon que están aquí, todas estas bolas de radio epsilon deben estar dentro de omega. Entonces, fíjense, segunda observación, notemos